Hola, buenos días. Soy el pastor Freddy Calderón. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que pues por título Guerra Espiritual. Vamos a hacer una serie de 3 episodios y hoy quiero empezar con Guerra Espiritual Territorial. Retomando, queremos aclarar que la guerra espiritual, cuando hablamos de guerra espiritual, la guerra espiritual se divide en 2 áreas. Cuando estamos hablando de la guerra espiritual en las vidas, es la liberación, la que la palabra se refiere, que la liberación es el pan para los hijos de Dios. Amén. Pero quiero hoy empezar con la guerra espiritual territorial, porque este es otro tipo de guerra. Es un tipo de guerra territorial, como lo dice su nombre, y en este caso nos basamos en una cartografía espiritual. Muchos dirán que es una cartografía. Es el medio que usamos nosotros para poder establecer la guerra espiritual. Es como un plano para la guerra. Cuando tú vas a hacer guerra espiritual por tu barrio, por tu ciudad, por tu nación, tú tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Y esta cartografía nos ayuda a descubrir los poderes ocultos que rigen en nuestra ciudad. Y podemos descubrir varias cosas importantes como son los espíritus territoriales, las fortalezas espirituales y las maldiciones de nuestra ciudad. No todas las ciudades se mueven los mismos demonios. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Somos estrategas y esto es parte de nuestra estrategia. Amén. La tierra fue dada al hombre para que el hombre la gobernara. Por eso tenemos que volver al diseño original y gobernar lo que Cristo recuperó. Pero tenemos que demostrar también que los demonios son ilegales. Ellos están en ilegalidad porque realmente nosotros somos los que tenemos que gobernar en la tierra. A causa el desinterés o la falta de asumir una posición de, de responsabilidad, nosotros, los hijos de Dios, hemos dejado que ellos gobiernen y a causa de ellos se han multiplicado muchísimas cosas. La iglesia realmente hasta ahora está despertando y aún en este tiempo de pandemia, la iglesia se ha dado cuenta que tiene que volver, retomar muchas cosas que dejó de lado y se dedicaron a otras actividades y dejamos algo que es muy importante. Entonces, cuando venimos nosotros a darnos cuenta cómo operan los demonios, pues los demonios no tienen la facultad que tiene nuestro Dios Todopoderoso y es la omnipresencia. Ellos no son omnipresentes, ellos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, pero ellos tienen estrategias porque ellos copian todo lo del reino y como estrategias, ¿qué hicieron? Crearon un sistema o una red. Entonces, ¿qué hicieron? Establecen altares o tronos al diablo dentro de las ciudades. Y usted dirá cuáles son esos centros, esos tronos. Bueno, se los voy a enumerar para que vaya identificando en su ciudad donde están. Están los centros de idolatría, donde están estatuas, donde hay todo este tipo de el divino niño, todas estas cosas que encontramos en la ciudad, donde encontramos aún, hablando en Bogotá, encontramos Guadalupe, Monserrate, todos este tipo de lugares donde se practica la idolatría. Centros religiosos, centros de masonería, centros de nueva era, centros para abortos, centros y lugares de expendio de droga, de consumo de alcohol y lugares de prostitución. Todo este tipo de lugares, aún los de brujería, pues claro, claro que sí, los de brujería son muy importantes tenerlos en cuenta en esto, porque todos estos lugares lo que hacen es que crean una red en toda la ciudad y están conectados entre sí y están ejerciendo un control territorial. Dios nos dio un poder a nosotros y Él nos lo delegó, pero lamentablemente nosotros no hemos asumido esta responsabilidad. Génesis 1.28 dice,
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Cuando habla de estas bestias, también está hablando de la bestia. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros sojuzgamos toda la tierra. Entonces tenemos que tener esto muy claro. Tenemos que hacer visible aquí lo que el Señor Jesús ya hizo en la cruz. Cuando vamos a Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es un imitador. De todo lo que hay en el reino, él es el antidiseño. En él no hay nada original realmente. Bueno, la maldad. Él sí se la inventó. Pero, ¿qué pasa cuando estamos mirando el antidiseño? El reino de Dios tiene sus estructuras, como lo saben, en los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Él mismo también creó este conducto regular o esta jerarquía, este organigrama del reino de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de principados, ellos se refieren o ellos gobiernan naciones o continentes. Realmente los principados están más dedicados a naciones completas o a continentes. Cuando hablamos de potestades, ellos están establecidas de acuerdo al pecado que abunda en ese lugar. Me explico. Se alimentan del pecado de ese lugar, por decir, si es un lugar donde hay expendio de drogas, donde es un sector de accidentes, donde es un sector de robo, donde es un sector de prostitución o de brujería, ahí se establecen las potestades. Ese es el lugar y él se alimenta, esas potestades se alimentan del pecado de ese lugar. El tercero es gobernadores. Dice, es un control territorial más pequeño. No estamos hablando ya de países como hablábamos de principados, sino el gobernador es algo más pequeño, como ciudades, departamentos y municipios. El último es huestes celestiales. Los espíritus se mueven y migran a distintos lugares donde son invocados. Hay muchos lugares de masonería que ellos van haciendo ciertos movimientos estratégicos y ellos lo que hacen es que van maldiciendo la tierra por donde se van moviendo. Entonces hay festivales, hay eventos culturales, hay eventos de tradición que van moviéndose y van maldiciendo la tierra. Por eso es muy importante que nosotros ubiquemos en nuestra cartografía espiritual todo esto y podamos identificarlo fácilmente. Para entender la cartografía espiritual, pues realmente esto no fue un invento del hombre. Esto lo podemos encontrar en la palabra. Y para abordar este tema tenemos que entender que la cartografía tiene la importancia relevante que dentro del plano espiritual no contamos con muchas referencias bíblicas, pero de todos modos en Ezequiel 4, del versículo 1 al 3, nos revela claramente que existe de la misma forma un plano que marca como una estrategia. Vamos a ir a la palabra, dice, tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás con ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será un lugar de cerco y la sitiarás. Es señal de la casa de Israel. Bueno, si tuviéramos realmente que contextualizar este pasaje, podríamos decir que Dios le está dando una orden a Ezequiel de tomar una hoja y un lápiz
y dibujar el plano de la ciudad y de poner sitio contra ella, edificando fortalezas, levantando baluartes, etcétera. En este ámbito natural esto sería imposible, de modo que la única forma de interpretar correctamente este pasaje es el marco de lo espiritual. Estamos ubicando dentro de un mapa, tú vas a ubicar dentro de un mapa, te vas a conseguir un mapa por Google Maps, imágenes, y vas a crear un mapa donde tú vas a identificar estos lugares, donde están todos los lugares donde se expende droga, los lugares donde podemos ver manifestaciones de todas estas cosas. Bueno, algo que encontramos en la cartografía espiritual y encontramos como elementos de la cartografía es, primero vamos a encontrar lugares que son altares, son lugares altos, que cumplen la función de un altar. Estamos hablando de, por decir, en una ciudad como Cartagena, Cerro de la Popa, Bogotá, Monserrate, Guadalupe. Segundo, los centros religiosos. Estamos mencionando los elementos que tenemos que identificar dentro de la cartografía. Tercero, vírgenes, santos e idolatría. Tenemos que señalarlos. Cuarto, las calles especiales, las más importantes de tu ciudad. Quinto, los lugares de satanistas. Estas por lo general están escondidas o están a la entrada o a la salida de las ciudades. O también utilizan lugares ocultos como cuevas, por lo menos lejos a la salida de la ciudad, para que ellos puedan practicar allí rituales. Sexto, plazas principales, estatuas, donde encontramos estatuas de la ciudad que están en las plazas principales, tenemos que subrayarlas. En esto nos podemos dar cuenta que esta ubicación de cada uno de estos elementos no es al azar. Todo tiene un fin espiritual. Y esto ha sido donde los masones, la masonería ha tenido muchísima influencia. En Argentina encontramos plazas que fueron diseñadas por masones y tienen una gran influencia en medio de toda una ciudad. Entonces, cuando encontramos figuras muy, muy específicas que son símbolos de los que ellos usan. Y bueno, la gente en realidad por falta de conocimiento no identifica el origen de esto, porque pues se camufla entre la arquitectura, ¿verdad? Séptimo, centros de gobierno. Tenemos que ubicar estratégicamente los puntos de centros de gobierno. Octavo, cementerios. Hay cementerios clandestinos y cementerios indígenas. Es muy importante ubicarlos. El noveno son centros de peregrinaje. El décimo, las líneas ley. Bueno, con respecto a las líneas ley quiero aclarar algo. Las líneas ley es un término que se le da a las líneas que son espacios o avenidas entre la naturaleza o dentro de una ciudad donde se mueven libremente poderes demoníacos y están causando estragos e influencias negativas al pueblo de Dios. Hay un lado oculto detrás de estas líneas ley, a través del cual opera Satanás y sus huestes. Es nuestra meta descubrir sus estrategias y destruirlas para desequilibrar ese reino de las tinieblas. Cuando nosotros empezamos a identificar estas líneas ley, más adelante vamos a ampliar la información sobre líneas ley, pero cuando íbamos a mostrar algunos ejemplos,
Pero cuando te das cuenta de estas líneas, la influencia que empiezan a causar, es muy, muy importante entender que esto no es ficción, esto es una realidad. Y esto hay estudios muy importantes. Y es más, esto es en lo que fundamentan los satanistas sus proyectos con respecto a crear esa red que crean dentro de las ciudades o ese sistema que crean dentro de las ciudades. Sabemos que Dios hizo una creación y nos regaló lugares hermosos para habitar y para disfrutarlos, pero también hay algo que está oculto y muchos no lo hemos identificado hasta que no llegamos a conocer estos temas. Eh, Podemos descubrir cuando venimos a conocer algo más sobre cartografía y líneas ley que las personas que practican, por decir, la nueva era, la meditación trascendental, buscan crear esos puntos de intersección o puntos de convergencia para crear puntos de poder energético, según ellos lo describen. Estos centros de poder no son solo eso, son bases de concentración y de dominio y de actividad demoníaca. Realmente, cuando uno llega a escuchar por primera vez este tema, le parece de ficción. Pero les repito, es muy importante que conozcan de este tema. Como les digo, más adelante voy a profundizar más en este tema para que puedan ver los ejemplos de lo que realmente está pasando con esto. Por lo menos las personas que practican yoga eh, y todo esto de meditación, esto es ocultismo. En la Biblia lo encontramos como ocultismo y esto es prohibido por Dios. Y ellos al encontrar estas líneas se sienten sobre estas e inician así su meditación y sus experiencias de viajes ancestrales. Bueno, obviamente esto es penado por Dios. Hay el siguiente término que es ónfalo, que es lugar donde pasan varias líneas ley. Un ónfalo espiritual es donde se rompen las líneas ley o hay como cruces en donde las líneas ley pasan. Estos son puntos de intersección y esto causa una gran influencia demoníaca en la ciudad. Bueno, después de tener la cartografía e identificar todos estos elementos que ya hemos mencionado, el, el Señor nos va a revelar dos cosas. Vamos a identificar dónde está el trono del hombre fuerte y dónde están sus guardianes. ¿Cuáles son los guardianes de, de este, de este hombre fuerte? La palabra dice en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede algún entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Lo primero es atar al hombre fuerte. Entonces nosotros estamos identificando el trono del hombre fuerte y sus guardianes. Entonces es un tiempo donde nosotros tenemos que ir a la guerra. Es un tiempo donde nosotros tenemos que ir en intercesión. Nosotros tenemos que ir en ayuno. Tenemos que buscar la revelación profética para la estrategia a cómo enfrentar estos poderes demoníacos. Muchas veces el Señor nos revela en este tiempo de intercesión a través de los profetas la estrategia a seguir. Y también nos revela el acto profético que debemos hacer allí. Sabemos que los actos proféticos son muy importantes y están escritos a través de la palabra y siempre tienen mucho efecto para establecer
el reino de Dios en lugares como estos que son de Satanás, que son controlados por Satanás. Amén. Entonces seguimos un proceso. eh, Luego vamos en este tiempo de la guerra, vamos a buscar eh, atar el hombre fuerte, eh, destronar los guardianes, y vamos a poder nosotros establecer el acto profético, y vamos a llegar a un punto donde nosotros vamos a poder conquistar ese terreno y vamos a empezar a traer la luz de Jesús a ese terreno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trazar evangelismo masivo, vamos a saquear la casa, vamos a traer evangelismo, vamos a traer la palabra de Dios, vamos a traer la luz de Dios a esos lugares, y vamos a ver el poder de Dios, porque ya el hombre fuerte está atado. Entonces, esa realmente va a ser la, la conquista de ese terreno. Ese es el botín por el que nosotros vamos. Entonces tenemos que tener muy claro, todo esto es un proceso. Ustedes dirán, bueno, he escuchado términos como cartografía, como líneas ley, como todos estos términos, y uno dice, cómo los puedo aplicar? Mira, voy a darles ejemplos, por lo menos donde ustedes viven. Tienen que identificar qué potestad es la que se mueve ahí, en su barrio. Por lo menos hay barrios donde hay expendio de drogas. Ustedes tienen que identificar esos lugares y poder orar por esos lugares. Porque, bueno, nosotros no vamos esto ya es de la iglesia local, donde se establecen estrategias para conquistar toda una ciudad, para hacer un evangelismo y una guerra espiritual a un alto nivel, porque realmente tenemos que ir con generales de Dios a enfrentar al hombre fuerte. Pero ¿qué pasa? Nosotros en nuestras vidas cotidianas tenemos que identificar estos elementos que hemos mencionado hoy. Tú tienes que, por lo menos, voy a dar un ejemplo. Nosotros donde estamos ubicados, en un tiempo llegamos y aquí se veía muy seguido el, el suicidio a través de ahorcamiento. Entonces sabemos que ahí opera una potestad, ya lo aprendimos. La potestad se alimenta del pecado, y entonces esa potestad estaba controlando este municipio donde nosotros vivimos. Y aún tuvimos una situación que nos alertó y nos despertó a orar específicamente para reprender esa potestad que estaba habitando, porque un vecino recién empezó la cuarentena de lo del COVID-19 en el 2020, fue alcanzado por esa potestad y él se suicidó. Él se ahorcó en el patio de su casa, y esto quedó un espíritu muy, 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 muy real que se sentía en las personas de, de la aflicción, aún de tener ese plan B. El enemigo se mueve muy sutilmente, y empezamos a darnos cuenta que empezaba a multiplicarse esta condición. Entonces nosotros tomamos la decisión, empezamos a orar, a reprender al hombre fuerte, empezamos a hacer actos proféticos, a declarar lo que Dios estaba ministrando en nuestras vidas a través de la revelación profética, y Dios se glorifica. Eh, Tienes que identificar en tu casa, en tu familia, para que puedas orar. Pero es necesario todo esto, identificarlo para que lo puedas plasmar y sepas por qué orar. Nosotros tenemos que ser estrategas. Hoy, como nos hemos dado cuenta, hay muchísimas estrategias que la palabra nos las enseña, y tenemos que aplicarlas. Por hoy vamos a dejar acá el primer episodio de Guerra Espiritual Territorial. Y bueno, los invito para que
continuemos con el segundo episodio. Dios los bendiga, los motivo para que el Espíritu 7 en se punto. despierte en ustedes y determinen empezar a, a descubrir todo lo que opera alrededor de ustedes, de su familia, de su casa, y puedan ustedes ser usados por el Señor para ponerle un alto a todo lo que ha operado de parte del enemigo. Si tú estás escuchando este audio, no es casualidad. El Señor te va a hablar y el Señor te va a motivar y te va a dotar. Él da la unción correspondiente para cada situación. Entonces yo sé que el Señor te va a dar la unción para esto. De todos modos, nos puedes contactar por nuestras redes sociales. Somos pastores Freddy y Malady Calderón. Estamos ubicados en la Casillas Meta y estamos para servirles. Encontrarán nuestras redes sociales. Por favor, contáctenos cualquier duda. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y somos más que vencedores. Y hasta que el Señor venga. Chao.